Hola, hola, hola a todos allá en sus casas. Bienvenidos al canal informativo Las 3E, enfocado en la eficacia, la excelencia y el entusiasmo. En el día de hoy, quien les habla es Daniela Martínez y espero que se acomoden muy bien en los puestos de su casa o donde se encuentren para que escuchen esta información que será muy útil en su conocimiento y en su contexto social, donde van a aprender y van a ver la importancia de este tema a trabajar. Vamos a basar en el triángulo discurso, cognición y sociedad, que hace parte del enfoque sociocognitivo. Bueno, como bien lo dice, este enfoque sociocognitivo va abarcado pues al estudio crítico del discurso, y es allí donde se estudian las relaciones entre el discurso, la sociedad, y de cómo estas medidas cognitivas actúan en los individuos, planteando representaciones del mismo lenguaje, de cómo estas interacciones y estructuras hacen fluir un discurso a través de diferentes ambientes. Por eso es importante optar por mirar y observar el lenguaje, el discurso y las conductas de cada representación. Por eso Bondi plantea y dice que es muy importante tener en cuenta la comunicación, el habla, la escucha, y de cómo estos enfoques hacen relevancia a diferentes componentes discursivos. De antemano pues podemos seguir observando los diversos entes informativos, como lo ha sido las explicaciones sociocognitivas en el discurso, como lo planteaba Bandit en el ejemplo de la propaganda racista en la elección del Parlamento de 2014, donde pues él nos plantea un ejemplo importante y de cómo este ejemplo tiene una estructura, ¿sí?, donde se puede analizar preguntas retóricas, tiene un orden, una recomendación, la estructura cognitiva, una interacción importante de cómo esta macroestructura ha fundamentado en las partes sociales, políticas, y pues así avanzamos en el componente cognitivo, que es el que nos amplía este propio estudio crítico discursivo, donde pues se implica las representaciones cognitivas, observando una estructura como la estructura de la memoria, modelos mentales, la cognición social, cada una cumpliendo una etapa productiva, una etapa resaltante ante lo cognitivo, y cada vez resaltando pues esta interacción en la comunicación que se deben cumplir ante el discurso. Por eso se tiene en cuenta también que los procesos discursivos son aquellos que se ven como un óptimo aprendizaje en lo cognitivo, ¿sí? Y que pues estas representaciones también varían de la formación del conocimiento y de la ideología. Para ello también se tienen en cuenta los modelos situacionales, los modelos de contexto, modelos pragmáticos, cada uno cumpliendo una participación importante en los análisis discursivos. De esta manera pues se opta por experiencias e información y comunicación en las estructuras semánticas. Bueno, y nuevamente pues para seguir este tema que tiene gran amplitud, nos dirigimos a otro ángulo importante que está ubicado en el departamento del Tolima, municipio Cajamarca, y allí se encuentra nuestra compañera Mayra Alejandra Usique, quien nos va a hablar de unos componentes muy importantes para su conocimiento. Daniela, muy buenos días. Nos encontramos en el departamento del Tolima, específicamente en el municipio de Cajamarca, el cual cuenta con una población de 1.529.000 aproximadamente. De acuerdo a las encuestas realizadas sobre el concepto del componente social, llegamos a las siguientes respuestas. En los estudios críticos del discurso especialmente están interesados en los grupos y organizaciones que directa o indirectamente controlan el discurso público, por ejemplo en la política, es decir, que a través de una explicación social de la dominación y resistencia discursiva se ha formulado en términos de cognición social como un conocimiento específico, actitudes e ideologías compartidas por la sociedad. Un enfoque más sociológico se centra por una parte en el micronivel de las interacciones cotidianas de los miembros sociales y por otra parte en el macronivel de las estructuras globales y relaciones de grupos y organizaciones. El componente social se define por el poder y la dominación, donde el poder y la dominación define aquí como una relación específica de control entre grupos sociales y organizaciones y no como una cualidad de relaciones interpersonales. De esta manera,
en el sistema general de una dimensión social y cognitiva. Por una parte, controla las acciones de los grupos dominados y sus miembros, y por otra, controla las cogniciones compartidas personales y socialmente. El poder de un grupo se basa sobre los recursos materiales, tales como la propiedad, y sobre los recursos simbólicos del poder, tales como los conocimientos, la fama y el discurso político. Por último, tenemos que el poder en general puede ser legítimo, por ejemplo, en sociedades democráticas o entre los padres e hijos, en las familias. Entonces, allí vemos que los estudios críticos del discurso están interesados concretamente en el abuso de poder o en la dominación. Tal relación social de poder puede ser negativa y también puede definirse en términos de legitimidad y violación de normas y derechos humanos. Les ampliaremos estos hechos con mi compañera Angie Valdés desde el municipio de Ortega, Tolima. Mayra, buenos días. Nos encontramos de visita en la Biblioteca Adriano Tavera del municipio de Ortega, Tolima, región que cuenta con 45,524 habitantes aproximadamente. De acuerdo a la encuesta realizada, los datos estadísticos arrojaron durante el proceso investigativo que el componente discursivo es la tarea principal de los analistas críticos del discurso, estableciendo relaciones con los otros componentes, como es el caso de los lingüistas en la psico y sociolingüística. Les ampliaremos estos hechos en instantes. Noticia en desarrollo. Los analistas críticos van más allá de dichas teorías estructurales del discurso. También describen y explican cómo el discurso se ve involucrado en la reproducción de abuso de poder basado en actitudes e ideologías discursivas. La estructura del discurso no es característico de los ESD. Dicha estructura fue formulada como extensión gramática estructural, funcionales o generativas de las estructuras fonológicas, morfológicas, sintácticas y semánticas de las frases. Lo más característico de dichas gramáticas de texto o discurso fue la explicación de la coherencia semántica local y global de un discurso, en términos de relaciones funcionales entre sus proposiciones, como la generalización o especificación por una parte y las macroestructuras semánticas por otra. Estructuras ideológicas del discurso, específicamente en el ESD, es el análisis de las estructuras del discurso involucradas en la reproducción del abuso de poder. Aquellas estructuras del discurso que tienden a exhibir actitudes e ideologías de grupos sociales dominantes como la polarización, pronombres, identificación, énfasis de la descripción propia y descripción del otro negativa. Acá también encontramos el cuadro ideológico, las actividades, normas y valores y los intereses. La integración de los componentes, el enfoque sociocognitivo en los ESD no se ocupa de las estructuras de discurso, cognición y sociedad como componentes independientes. Es importante su integración. Cada estructura de discurso necesita una descripción de sus relaciones con otras estructuras de los mismos u otros niveles. Debe ser descrita y explicada en modelos mentales, conocimiento e ideologías como parte de su producción y comprensión real de los usuarios del lenguaje, examinando funciones sociopolíticas o culturales en los textos comunicativos y sociales, tales como la reproducción de denominaciones o resistencias.